Bueno, estamos ahora en el día 11 de la preparación para la consagración. La Inmaculada siempre hace la voluntad de Dios a la perfección. Ayer aprendimos sobre la unión íntima entre el Espíritu Santo y María, entre la Inmaculada Concepción increada, que es el Espíritu Santo, así, y la creada, que es María. Podemos pensar, eso es hermoso, pero ¿qué se desprende de ahí? Lo siguiente, que María hace la voluntad de Dios a la perfección. Y esto es algo muy importante. Demos un paso hacia atrás para ver el panorama general de la realidad y poner esto en contexto. Según Santo Tomás de Aquino, toda la creación hace un gran movimiento circular que parte de Dios y regresa a Dios, al que los teólogos llaman círculo del ser. El Aquinate escribe así: en la salida de las criaturas, a partir del primer principio, se considera un cierto proceso circular o de retorno, en cuanto que todas las cosas vuelven, como al fin, aquello de lo que habían salido como del principio. Como hemos sido creados mediante el Hijo y el Espíritu Santo, así también por ellos estaremos unidos en el fin último. Ahora bien, San Maximiliano Kolbe, como buen teólogo que fue, describe de manera parecida el cuadro general de la realidad. Comienza señalando nuestra propia experiencia del mundo. Dice: en el universo encontramos siempre una acción y una reacción, una ida y un regreso, un alejamiento y un acercamiento, una división y una unificación. Pero la división está siempre ordenada a la unificación, que es creativa. Eso no es sino una imagen de la Santísima Trinidad en la actividad de las criaturas. Lo que Kolbe describe aquí es así realmente. Es la estructura del cosmos, todo salido de Dios y está volviendo a Dios con mayor o menor perfección. Este movimiento es denominado a veces como la gran salida-retorno. Y si bien Kolbe utiliza el término separación en lugar de salida, tiene la misma idea. Dice: Dios crea el universo y esta acción es en cierto modo una separación. Claro, nosotros tenemos el ser por participación de Dios, nos lo ha dado Dios. Es decir, venimos de su ser, no somos Dios, pero sí que participamos de la existencia. Y a través, ahora sigue Kolbe, ¿no? A través de la ley natural recibida por Dios, las criaturas por su parte se perfeccionan, se hacen semejantes a este Dios, regresan a Él. Las criaturas racionales lo aman conscientemente y se unen cada vez más a Él, por medio de ese amor regresan a Él. Dicho sea de paso, ¿no? Esto es muy profundo porque hizo un excursus mío, porque quien no ama a Dios se separa de Dios. Sigue su camino de separación en la eternidad. Y eso es en el fondo también una explicación del infierno. No regresa a Dios. Bueno, sigo. Kolbe piensa que entre todas las criaturas del universo, la Inmaculada merece una mención especial. La criatura totalmente llena de este amor, de divinidad, es la Inmaculada, sin mancha de pecado. Aquella que nunca se apartó en nada de la voluntad divina. Ella está unida de manera inefable al Espíritu Santo, por el hecho de que es su esposa, pero lo es en un sentido incomparablemente más perfecto del que ese término puede expresar en las criaturas. Reflexionemos sobre esta visión de la realidad por un momento. Primero, todo procede de Dios. Piensa en toda la creación. Dios habla y crea, y esta procede de Él. Luego las plantas y los animales, cumpliendo con sus naturalezas, vuelven a Dios, siendo aquello para lo cual fueron creados. Lo hacen sin pensar ni deliberar y con cierta facilidad. Esto sucede gracias a una especie de automatismo instintivo. En cambio, los seres humanos somos diferentes. Aunque hay momentos en que actuamos por instinto, también actuamos de un modo diferente a los animales.
Actuamos por medio de la razón y de la voluntad y estamos conscientes al hacerlo, presentes ante nosotros mismos al actuar. Esto es lo que significa estar hecho a imagen de Dios. Podemos conocer a Dios y podemos amarlo. Y mientras que los animales hacen la voluntad de Dios por instinto, nosotros podemos hacer su voluntad libre y conscientemente. Por ejemplo, ahora agrego yo, ¿no? Una planta crece y crece quiera o no quiera, y da la flor y va a dar la flor sí o no. Nosotros no. Creceremos en la vida sobrenatural, en la vida, la otra sí vamos a crecer, pero daremos frutos de acuerdo a nuestra voluntad, conscientemente, libremente, si hacemos lo que Dios quiere o no. Bueno, sigo. El problema es que abusamos de la libertad que Dios nos dio. No siempre elegimos su voluntad y por tanto no volvemos a Él como deberíamos. Pecamos. Y si pecamos gravemente sin arrepentirnos por completo, entonces no llegamos a Dios. Lo que decía antes del infierno. Y esta es la gran tragedia de la vida humana. Pero alabado sea Dios, porque envió a su único Hijo y el poder de su Espíritu para salvarnos, para llevarnos de regreso a la casa de nuestro Padre en el cielo. Y agradezcamos a Dios que después de la caída de la raza humana hizo una criatura concebida sin pecado, que se conforma libremente y perfectamente a su voluntad, pues está perfectamente unida al Espíritu Santo. Ella nos ayuda a nosotros, pobres pecadores, a lo largo del camino, nos ayuda a superar la tragedia del pecado, nos conduce a hacer la voluntad de Dios, volver a Dios y llegar a ser santos. Mañana escucharemos más sobre esto. Y ahora la oración del día. Ven, Espíritu Santo, que habitas en María, renueva la faz de la tierra para que toda la creación pueda volver a Dios Padre. Ven, Espíritu Santo, que habitas en María, renueva la faz de la tierra para que toda la creación pueda volver a Dios Padre. Y aunque ya a esta altura sería necesario repetirlo, pero igual lo voy a hacer, recordar las otras oraciones del día. El rosario con sus letanías, la invocación al Espíritu Santo, bien Espíritu Creador, la oración a María de San Luis María Guiñón de Montfort, bajo tu protección, y la corona de reparación. Ave María.